Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube. Otros emprendimientos que también tenemos aquí una página web, una escuela virtual para todos ustedes para que se sigan capacitando. Además tenemos Facebook e Instagram para que ustedes puedan seguirnos a través de las redes y seguir viendo todos los materiales y masterclass gratuitas que tenemos para ustedes. Vamos a empezar con el tema de la ficha. Y hay que ver, todo proyecto siempre tiene como ciertos requisitos, ¿ok? Es decir, como ciertos criterios. Para el sector turismo también existen estos criterios. Por ejemplo, si se dan cuenta, los primeros puntos de la ficha simplificada, básicamente establecen el servicio público con brecha identificada. Entonces ya ahí aparece la brecha que es en servicios turísticos públicos, en recursos turísticos, que es básicamente la que nos manda en el PMI del sector del MINCETUR. Algo que es importante generalmente para elaborar este tipo de documentos es que tengamos un marco de planificación, es decir, que este recurso turístico tiene que, obviamente, enmarcado en un corredor, ruta o circuito turístico, estar en el marco de algún instrumento, ya sea un plan de uso turístico, o un plan turístico, o un PDC, o algún instrumento de gestión. Por ende, eso también hay que identificarlo y obviamente los objetivos estratégicos en los que se enmarca esta inversión, ya sea un PENTUR, un PERTUR o aquel documento que así lo indique. Ese es en realidad uno de los requisitos. El otro requisito, básicamente, también ahí está la meta, que el punto 1.2, que es el indicador de producto asociado a la brecha, que es el recurso turístico intervenido, y el indicador de producto es el número de recursos intervenidos. Ojo que podemos intervenir con un proyecto de inversión pública más de un recurso turístico. No se olviden que el otro punto, aunque no aparece en la ficha de una manera tan clara, requisito es que estos recursos turísticos, si obviamente no necesariamente uno tiene que hacer un proyecto de un circuito, ruta o corredor, puede hacer un proyecto que esté en un solo recurso turístico, pero algo que sí pide la guía y la metodología por ahora también, la válida para el sector turismo, es que los recursos, estén en el inventario turístico nacional, y la segunda es que ese recurso, buenas noches a todos, ¿cómo están? Realmente esté en un circuito, corredor o ruta. Es decir, no intervenir recursos aislados. De repente yo tengo, vamos a poner un ejemplo, en Junín, por ejemplo, encontrábamos que teníamos varios restos arqueológicos, algunas chulpas, pero estas no estaban amarradas a un tipo de corredor o ruta. Entonces, obviamente, si eso no ocurre, este recurso no va a poder comercializarse de la mejor manera. Por eso es que siempre se pide que haya un corredor, y es más, que ese corredor, ruta o circuito esté ya identificado, obviamente, por la de las regiones. Es decir, no solamente que yo diga, bueno, existe un corredor o ruta en mi región, sino que tiene que tener un documento de sustento por la DIRCETURA. Y es justamente para darle el peso de la comercialización. A mí me tocó unos proyectos donde, por ejemplo, este requisito no se cumplía a cabalidad y a veces la sugerencia era, primero hay que establecer estos circuitos y luego recién intervenir algunos recursos. No hay que olvidar que la diferencia entre un circuito, un corredor y una ruta, ¿cuál es? A ver, el circuito inicia y termina en el mismo punto. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo de repente el mismo Machu Picchu puede ser, ¿no es cierto? Inicia de repente en la ciudad de Cusco y termina en la ciudad de mientras que el corredor inicia y termina en otro punto. Y la ruta puede ser que inicia y termina en el mismo punto, o puede ser que inicie y termine en puntos diferentes, o sea, puede ser circuito o corredor, pero es temático. Entonces yo voy a tener la ruta del pisco, hay la ruta del cambio climático, hay etcétera.
¿Ok? Entonces esas son las rutas. Pero sí, entonces hay como 3 criterios. Número 1, que el recurso que voy a intervenir esté en el inventario de recursos turísticos nacional, no solamente en el regional, sino nacional. Segundo, que tenga un documento de gestión que avale esa intervención, un PENTUR, PERTUR, que ese destino turístico, etcétera, esté priorizado. Tercero, que este recurso no esté aislado, sino esté en el marco de un corredor, ruta, que obviamente se ha trabajado en el marco del proyecto. Listo. Entonces, esos son los 3 criterios para elaborar un proyecto de turismo. De ahí viene el nombre del proyecto en la ficha. Obviamente ya el objeto va a ser el servicio turístico, la naturaleza, hay que seleccionarla. Aquí sí no hay problema, las naturalezas, si ustedes lo ven, ahí podemos trabajar diferentes, las 4 naturalezas, el CRAM completo, creación, ampliación, mejoramiento, recuperación, y las mezclas de las mismas, o sea, ampliación y mejoramiento, mejoramiento y recuperación. Ahí aparecen naturalezas, como les dije, no solamente el CRAM, sino la combinación de las de ampliación y mejoramiento, ampliación y recuperación, mejoramiento y recuperación, porque en algunos casos pueden darse mejoramiento y recuperación, porque por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un destino turístico que tenga, vamos a poner, porque un destino, también aquellos que me pregunten qué es un destino y qué diferencia hay entre un recurso, circuito, ruta o corredor. Un destino base es un producto turístico muy consolidado, ¿no? Que ya tiene una marca. Pues, por ejemplo, hablamos del destino Machu Picchu, Cusco, que sí tiene una marca más posicionada. No hay planta turística, hay operadores, hay una marca turística, hay todo un tema de promoción ensamblado. Eso es un destino turístico. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en un circuito, podemos tenemos, por ejemplo, de 3 recursos. Vamos a poner, por ejemplo, el lago Titicaca, la isla Taquile y Siyustani. Entonces, 3 recursos. De repente, 2 de ellos necesitan mejoramiento y hay uno que necesita recuperación. Por eso, o de repente, hay uno que necesita ampliación, otro y otra recuperación. Por eso es que las 3 naturalezas podrían darse. Eso es obviamente dependiendo del estado de cada uno de los recursos que formen parte del proyecto. Después tenemos el objeto, que es de los servicios turísticos públicos. Ese es el servicio público. Sí me pide, fíjense desde el nombre, que no puede ir solito el servicio turístico público, sino que tiene que estar amarrado a un recurso o bien a un circuito o a una ruta o a un corredor, de preferencia, porque como les digo, tenemos que asegurar la sostenibilidad del proyecto, siempre. Y la sostenibilidad de los proyectos de turismo está en la comercialización, la rentabilidad que tenga ese circuito, corredor o ruta. Por eso es que no podemos intervenir solamente recursos aislados. Eso hay que recordarlo bien. Y la localización, obviamente, del recurso. Ojo que en la misma guía de turismo, en la parte primera de la guía, hay toda como un marco conceptual. Entonces, ahí se hace una diferencia entre lo que son los conceptos para turismo, de los conceptos para inversión pública en turismo. Entonces, sí utilizamos mucho más los conceptos de circuito, corredor y ruta para el caso de los proyectos de inversión pública. Destino como tal no lo usamos mucho en inversión pública porque eso lo entendemos más como productos que sí están en el marco conceptual, ¿ok? Ahora no es parte del curso, pero sí les quiero un poco para que lo entendamos, ¿no? En la guía de turismo indica que hay 2 fases en realidad de un recurso: la fase atractivo turístico y la fase producto turístico. Y el producto está más ligado con el destino turístico. Pero eso es para inversión pública, ojo, porque entiendo que PENTUR, etcétera, en otros documentos, y también los documentos propios de los perfiles hablan sobre otras nomenclaturas.
Pero en estas fases que les indico, ¿no es cierto?, de atractivo y obviamente producto, cuando uno tiene un recurso pristino inicialmente, que lo único que tiene es excursionistas, si uno le invierte un poco de recursos y logra convertirlo en un atractivo turístico, básicamente porque le da instalaciones turísticas al recurso, se convierte en un atractivo. Si yo a ese recurso, además, le genero las condiciones como la planta turística, hay infraestructura turística y además le agrego la marca, la promoción, la comercialización, eso es un producto turístico. Entonces esas son las dos fases. Por eso es que siempre en turismo tenemos que indagar de qué nivel es el proyecto. Si estamos trabajando más un proyecto de turismo a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional. Había una propuesta de cambiar estos lineamientos y ejecutar proyectos de inversión que solamente estén priorizados en el PENTUR o en el PERTUR. Por ahora no sale esa norma, así que me parece que por ahora, porque sí es un poco exigente, ¿no? De no tenerlo, por ejemplo, en el PERTUR implicaría que no se intervenir, pero por ahora no aparece, digamos, esa norma todavía no está publicada, así que por ahora es importante que tenga un respaldo de pero no es obligatorio. Ok, entonces tenemos la responsabilidad funcional, la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, el órgano técnico y obviamente la ubicación geográfica. Eso es importante, son datos. Solamente recordar aquí una alerta, una atención, que los proyectos de turismo son de los 3 niveles de gobierno: nacional, regional, local. Es decir, una municipalidad distrital puede hacer un proyecto de turismo. Ok, bajamos. Vámonos al tema de identificación. Sí, ok. Aquí, ¿quién es la UP? Ok, siempre es, ¿quién es la UP en turismo? Y en realidad en turismo ocurre algo. Cuando yo hice la guía de turismo, recuerdo que no estábamos definiendo quién es el UP, porque todavía cuando se hizo la guía general de esa época que traía pues ese concepto de UP. Pero justo antes, como una anécdota, de publicar la guía de turismo, justo se nos cruzó la guía general y tuvimos que rehacer todo el concepto de lo que es en sí la guía de turismo a los conceptos de la UP. Pero había un detalle, porque en turismo digamos, el recurso por sí mismo no es la UP. El recurso se constituye en 3 elementos: el centro soporte, el acceso y el recurso turístico. Es como, digamos, son esos 3 componentes, ¿ok? El centro soporte, entendido como aquella ciudad, puede ser una ciudad urbana, puede ser rural también, donde los visitantes llegan, no necesariamente pernoctan, pero donde está congregada la mayor cantidad de operadores turísticos. El acceso, que es, digamos, entre el centro soporte y el recurso turístico, que puede ser un camino nacional, una vía nacional, unas vías departamentales, puede incluir vías rurales, etcétera, y hasta llegar al recurso turístico. Entonces, una UP en turismo está compuesta por esos 3 elementos: centro soporte, accesibilidad y recurso turístico. Por eso cuando uno hace un diagnóstico de turismo, tiene que diagnosticar esos 3 elementos. Fíjense que en la ficha simplificada no me piden nada sobre el territorio, el área de estudio, el área de influencia, etc. No me preguntan mucho sobre eso. En general, el detalle con turismo es que no se olviden, hay una definición que es el área de estudio. ¿Qué cosa es el área de estudio? Es el área de intervención más el área de influencia. El área de influencia es donde se encuentran los diarios. Pero en el caso de turismo, hay que recordar, los beneficiarios son los visitantes, es decir, turista nacional, turista extranjero, excursionista y en algunos casos usuario cultural, ¿ok? Si es que estamos en un recurso cultural. Ok, entonces tenemos estos 3 componentes de la UP: centro, soporte, accesibilidad y recurso turístico.
¿ok? Para que lo recordemos claramente. ¿Qué me pide la ficha básicamente que diagnostiquemos? Bueno, el recurso turístico y servicio turístico que se tiene que desarrollar. Básicamente, ahí la información que tenemos que colocar es la que aparece en la ficha del inventario de recurso turístico. Esa es la información. Ahí está la categoría, el tipo de recurso. Obviamente hay que hacer un diagnóstico en la zona sobre el estado actual en el cual se encuentra este recurso turístico. La accesibilidad, también hay que hacer una descripción de cuál es un tipo de vías, el tipo de estado, digamos, el tipo de transporte con el cual se llega al recurso, etc. Y del centro soporte, básicamente, vamos a desarrollar los conceptos de planta turística e infraestructura turística. Es decir, hay unas componentes para cada caso. Ok, eso es lo que corresponde al diagnóstico de la UP. ¿Podría aplicarlo para belleza paisajística? Definitivamente sí. Obviamente el ecoturismo también se comprende como los proyectos de recuperación de servicio ecosistémico de belleza escénica o paisajística. Pero esos proyectos obviamente no están todavía diseñados, pero tendrían como dos componentes, ¿no? Que un poco es lo que pasa en cultura. En los proyectos de cultura se tiene un componente del recurso, que es la conservación, la investigación del recurso, y otro que es el aprovechamiento, es decir, todo lo que son las instalaciones turísticas, en sí el uso. En el caso de ecoturismo o belleza escénica, paisajística, también tendríamos como dos pilares. Todo lo que involucra la investigación natural, básicamente para conocer bien el ecosistema, la especie que genera esa belleza escénica, o más, el concepto ahí va más a paisaje, y obviamente el otro que es todo el aprovechamiento y las instalaciones turísticas. Perfecto. Ahora vámonos al siguiente gran rubro, que es el análisis de los involucrados. Y aquí tenemos que plantear el tipo de involucrado, y ahí tenemos, obviamente, si es público o privado, el ámbito, la posición, si este es un cooperante, un oponente, un perjudicado, los intereses, la contribución y el documento que formaliza la contribución. No se olviden que aquí, obviamente, tenemos que ver a un actor muy importante. Hay, aparte de, obviamente aquí el beneficiario, que son los visitantes, muchas veces no va a aparecer en el análisis de involucrados, porque no vamos a preguntar pues a los visitantes, los vamos a llevar al taller para que, o los vamos a poner en Zoom para que haga un taller de involucrados. Esa es una diferencia con otro tipo de proyectos. Pero sí hay actores muy relevantes, que son los operadores turísticos. Entiéndase por operadores turísticos a los hospedajes, los restaurantes, los guías, las agencias de viaje, los transportistas. Ellos son muy importantes porque obviamente te van a explicar, te van a indicar cuáles son las necesidades que tenemos de desarrollar el proyecto en el recurso o en el acceso o en el centro soporte. ¿Ok? Entonces, es importante los operadores. Otro grupo importante también puede ser la población local. No se olviden que muchos de nuestros recursos turísticos están en zonas rurales. Entonces, hay población colindante. Y otro actor importante también son todos los agentes que me ayudan a la comercialización de este recurso. Si yo tengo, por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras de turismo, digamos, a veces también tenemos gremios fuertes de licenciados en turismo, etc. Mire, a mí me tocó hacer un proyecto de turismo emblemático muy grande en el país, que ha sido el Centro de Visitantes de Machu Picchu. Ahí teníamos una cantidad de involucrados enorme. Teníamos al tren, teníamos a Concetur, que es la empresa de transporte que lleva hasta Machu Picchu, Ministerio de Cultura, al CERNAM, a los guías, también a los artesanos, a todos los gremios que hay en, digamos, Machu Picchu Pueblo,
a la provincial, a las distritales, al gobierno regional, al MINCETUR, la comisión que ve el tema de también, que es una maravilla del mundo, a UNESCO, es decir, una de las matrices más grandes de involucrados que he podido desarrollar en algún proyecto de inversión pública. Todos los actores que están vinculados a este gran recurso turístico como es Machu Picchu. Y eso es un reto realmente. Trabajar en Machu Picchu, más allá de ser un reto realmente turístico, es un reto social, porque obviamente hay que interactuar con muchísimos agentes. Por eso es que es importante saber cuándo es cooperante, cuándo es beneficiario, cuándo es oponente y cuándo es perjudicado. Aquí hay una alerta también en los proyectos de turismo de la sostenibilidad, que siempre les digo que hay que tener ojo para estas alertas, y es saber si los terrenos que vamos a intervenir para los recursos son públicos o privados. Por ejemplo, la catarata puede estar en una ACR, pero para llegar a la catarata esto ser público, pero para llegar a la catarata todos los terrenos son privados. Entonces, definitivamente ahí necesitamos arreglos institucionales con sesiones en uso con los propietarios, y eso puede ser muy complejo. A mí personalmente me ha tocado hacer proyectos de turismo donde he tenido que hacer hasta 2 o 3 trabajos de campo, porque en el primer trabajo de campo la población había indicado que estaba correcta con ese trazo para hacer los senderos, pero cuando ya sacamos las cartas de sostenibilidad, la población se retractó, ya no me quiso dar las cartas y tuve que replantear el trazo hacia otra localización. Ok, vámonos entonces al problema causas y efectos. Ojo, que en Escuela de Proyectistas tenemos tenemos video del árbol de problemas de turismo, tenemos el de medios y fines de turismo y planteamiento de alternativas de turismo. No se olviden nuevamente que obviamente yo trabajo el árbol generalmente en los factores de producción de mi UP. No se olviden eso, eso es válido para el sector turismo, para el sector ambiente o para otros sectores que yo quiera desarrollar. Entonces, por eso es que mis causas directas básicamente se encuentran ustedes me dirán, pero los factores de producción son básicamente el centro soporte, el acceso y el recurso turístico. Entonces tendría yo que tener 3 grandes pilares en el centro soporte, en el acceso y y obviamente en el recurso turístico. En general, sí y no. ¿Por qué? Hay que tener aquí solamente una alerta. Porque en el centro soporte generalmente sí tiene todas las condiciones, están los hospedajes, están, agencias de viajes, restaurantes, pero esas son inversiones privadas y no son inversiones públicas. Entonces, colocarlo en el árbol como al centro soporte, en realidad pueden salir acciones, pero que no vamos a poder hacer con inversión pública. Entonces, por eso no aparece como causa directa. La accesibilidad se puede plantear muy fácilmente en el árbol, pero ojo, cuidado aquí, cuidado de disfrazar un proyecto por otro, ¿ok? Eso hay que tener cuidado, porque yo recuerdo hace muchos años ya cuando hicimos la guía de turismo, también me tocó revisar el banco. Y cuando revisaba el banco de proyectos, encontraba pues que habían proyectos que decían manejo de residuos sólidos con fines turísticos. Por ejemplo, recuperación de trocha carrozable con fines turísticos. Entonces, eso todo se ordenó con este instrumento metodológico, porque dijimos que ya no se podían hacer, digamos, proyectos, por ejemplo, de transporte pasados por turismo. Solamente se pueden hacer proyectos de vías en turismo cuando esa vía tiene un único objetivo de trasladar a los visitantes hacia un recurso. Pero si hubiera un objetivo, además de ese, poblacional, es decir, que hay una comunidad, esa vía une a 2 pueblos, ese no podría pasar por un proyecto de turismo, sino tendría que pasar por un proyecto, digamos, de transporte, o de desarrollo urbano, pero no de turismo. Entonces, el tema de la accesibilidad puede ir, pero básicamente como accesos, de repente recorridos rurales, vías muy rurales para llegar al recurso turístico.
Entonces eso nos queda solamente con uno de los 3 factores de producción, es decir, nos deja con el recurso turístico. Por eso es que se aparece en el árbol como causa directa, inadecuado estado del recurso turístico. Pero aparece un segundo que dice inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso. Lo que pasa es que el recurso per se, por sí solo, no brinda facilidades para hacer actividades turísticas. Y las que brindan las facilidades para hacer actividades turísticas son las instalaciones turísticas. Entonces, ahí hay que revisar un poquito, ¿ok?, todo lo que corresponde a los servicios turísticos públicos, y estos servicios turísticos públicos, ¿a qué instalaciones turísticas están relacionadas? A ver, dicho sencillo, ¿ok?, para que lo entendamos. Si yo tengo un recurso turístico, voy a poner un ejemplo, como el ejemplo que hicimos, que era el complejo arqueológico Sillustani, ¿ok? Es un recurso cultural. El recurso cultural obviamente necesita de servicios turísticos públicos y de algunas facilidades. Por ejemplo, yo necesito recorridos internos. Entonces, ahí tenemos el servicio turístico de recorridos, en el recurso. Y para eso, la gestión turística es el sendero turístico. Si yo necesito, por ejemplo, tener un museo de sitio o un centro de interpretación cultural para que el visitante pueda conocer un poco de la historia de Sillustani, y ese es el servicio público de interpretación cultural. Y la instalación turística que está asociada a ese servicio de interpretación cultural es el museo de sitio, el centro de interpretación, paneles interpretativos. O sea, hay como varios tipos de instalaciones. Si yo quiero, por ejemplo, el servicio de información turística, obviamente yo podré tener también instalaciones o equipamientos como paneles interpretativos, señalética, casetas de información, etc. ¿Okay? Es decir, cada servicio público turístico tiene y eso aparece en el marco conceptual como un kit, ¿no es cierto?, de instalaciones turísticas. Por eso es que todo ello se congrega en este rubro que se conoce como facilidades turísticas. Entonces, básicamente nuestro árbol tiene 3 rubros, ¿ok?, que es facilidades turísticas, inadecuado estado del recurso turístico y deficiente gestión turística en el recurso turístico. ¿Ok? Hay que diferenciar museo de sitio con museos, ¿no es cierto? Porque museos sí es está en el ámbito de cultura. Hay que tener cuidado con eso. Sí, museos, como museos, eso no podríamos trabajar un proyecto de museos con un proyecto de turismo. Museo de sitio, hasta donde yo tenía entendido, sí se podía trabajar, pero habría que analizar siempre y revisar un poco las normatividades. Los centros de interpretación sí, definitivamente sí, porque no tienen esa categorización de museos, que sí, obviamente lo ve el Ministerio de Cultura. Ok, entonces tenemos 2 pilares. Uno es el inadecuado estado del recurso turístico y otras son las facilidades turísticas. Y el tercero, que siempre complementa todos los proyectos, es el de gestión turística en el recurso. Básicamente, la gestión turística siempre aborda el tema de la gestión, es decir, básicamente la participación tanto de los actores públicos como de la población, pero en el caso de turismo, no se olviden que tenemos que velar por sostenibilidad. Entra a juego la promoción turística. Si no trabajamos y tenemos un recurso muy bien plantado, con excelentes instalaciones turísticas, muy bien recuperado, conservado, pero nadie lo conoce, ese no va a ser sostenible. Entonces tenemos que trabajar también el eje de promoción. Vamos a ver un poquito aquí las causas indirectas. Ahí si se dan cuenta, este es para el ejemplo
también que aparece en la guía de Siyustani. Por ejemplo, ahí se habla de inadecuadas condiciones para el recorrido que afectan al recurso. Ahí, por ejemplo, aparece, ¿no es cierto? Perfecto. Inadecuadas condiciones para el recorrido. No se presentan servicios de interpretación y orientación en el recurso. Deficiente atención para el ingreso al recurso, ¿no? Ahí miren, en las condiciones para el recorrido tenemos el tema de senderos. No se presentan servicios de interpretación, podemos tener el centro de interpretación, y orientación del recurso, podemos tener también algunos paneles interpretativos o señalética. Deficiente atención para el ingreso, podemos tener una boletería o algún lugar de ingreso. Reducida capacidad de instalaciones complementarias para la visita, ahí podemos tener de repente algunos servicios higiénicos, algo que obviamente se pueda complementar la visita. Insuficiente infraestructura vinculada a la seguridad y gestión de riesgos, obviamente también en el ámbito del recurso lo que corresponda. También tenemos ya la segunda causa directa es el inadecuado estado del recurso turístico. Ahí sí abordamos el tema del recurso. Y ahí tenemos el recurso turístico presenta un visible deterioro. Ahí obviamente está el tema de la recuperación del recurso turístico y los impactos de peligro sobre el recurso turístico, que obviamente viene de repente también. Ahí hay un tema de gestión de riesgos de desastres que pueden haber. Por ejemplo, en el caso de Siyustani eran los rayos, que puede ser a través del pararrayos. Pero hay que recordar, y en este caso, muchas veces estos proyectos se coejecutaban con el Ministerio de Cultura, porque al menos en los proyectos de naturaleza, donde el recurso turístico es cultural, todo el tema de la recuperación del recurso a través de la investigación, la conservación, etcétera, no es competencia de turismo, es competencia de otros sectores. No pasa eso con los recursos naturales muchas veces, porque no es, el Ministerio del Ambiente que entra a trabajar estos recursos. Obviamente ya los proyectos han tenido una orientación más únicamente hacia las facilidades turísticas que hacia el recurso, por las dificultades de coordinación de dos ministerios para ejecutar un proyecto. Pero inicialmente sí se había propuesto de esa manera. Y obviamente el tema de deficiente gestión turística viene por el lado de escasos conocimientos de calidad y gestión turística, escasa participación de la población en relación al recurso turístico, y como les decía, el tema de marketing, muy importante, y el déficit de gestión en manejo y cuidado del recurso turístico. Ok, pasamos a la definición de objetivos del proyecto y vamos a ver que ahí los dos documentos, los dos principales indicadores que tiene el sector. Uno es el incremento del número de visitantes del recurso al recurso turístico, y el otro son los visitantes que se encuentran satisfechos con el servicio recibido. No se olviden, uno por el lado de la cobertura y el otro por el lado de la calidad, ¿no? Entonces, eso vamos a definir la meta, la fuente de verificación, igual en el otro lado la meta y la fuente de verificación. No se olviden que un instrumento que se utiliza mucho en turismo es la encuesta. ¿Okay? Y la encuesta turística generalmente sirve para caracterizar al visitante, para definir demanda, para definir oferta, para definir también beneficios del proyecto y para identificar las tarifas, es decir, la sostenibilidad financiera del proyecto. Tiene 5 objetivos la encuesta turística, ¿okay? que sí es importante tenerlo en cuenta, y me va a servir mucho para este tema de la satisfacción del servicio turístico recibido, tanto para el diagnóstico de la línea base y también como para lo que yo voy a proponer, a lo que se pretende llegar con el proyecto y como objetivo. Ok. Eso para recordarlo. Yo sé que muchas veces no lo dice literalmente de que necesitamos hacer encuestas o podemos utilizar algunas fuentes de información secundaria, pero en general sí vamos a necesitar muchas veces realizar una encuesta. Tenemos los medios fundamentales, y en los medios fundamentales obviamente aquí aparecen 11 medios fundamentales, que son todos los que provienen de las causas indirectas. Podríamos obviamente juntarlos también a nivel de medios de primer nivel, posible, y no se olviden nuevamente poder tener 2 alternativas de solución. Puede ser una también, no hay problema, siempre y cuando hagamos la metodología de costo-beneficio, que sí es importante para estos casos. Si es que hay alternativa única, hay que justificar.
¿Por qué hay una alternativa única? ¿Cuándo se pueden dar dos alternativas de solución en el sector turismo? Que puede ser una pregunta que me hagan, ¿no? ¿Cuándo se da una? Bueno, cuando, por ejemplo, yo puedo cambiar el orden de la visita o el tipo de actividades turísticas que se desarrollan. No se olviden que dos alternativas siempre tienen que tener beneficios comparables. No puedo hacer una demasiado, digamos, total, con 5 actividades turísticas versus una con una actividad turística. Obviamente yo podría hacer un mix de actividades turísticas, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno define ruta, corredor, etcétera, tiene que definir qué tipo de actividades son las que va a desarrollar el turista. Y por eso es importante saber el sin proyecto, que es el diagnóstico, y el con proyecto, que es lo que voy a diseñar. Necesito saber si el turista puede hacer caminatas, observación de paisaje, observación de flora, puede hacer toma de fotos, alguna otra actividad que podría obviamente desarrollarse en la zona. Todas esas las tengo que identificar y generalmente uno arma un cuadro que es actividad turística, servicio turístico público y instalación turística para poderla identificar. Entonces, si yo hago un cambio de actividades turísticas, de repente yo quiero priorizar más la observación de paisaje, que de repente puedo alargar el senderismo con paneles interpretativos, entonces, o de repente en lugar de paneles interpretativos voy a colocar un centro de interpretación y hago ese tipo con un enfoque un poco más hacia la interpretación, obviamente ahí podrían salir alternativas de solución diferenciadas. Pero generalmente, ¿quién me define las alternativas de solución? El licenciado en turismo. ¿Ok? Esto es tarea del especialista en turismo, que es una pieza vital en este tipo de proyectos. No es el economista ni el formulador el que me va a decir si hay una alternativa de solución o no. No, es el licenciado en turismo, porque es la persona que va a diseñar digamos, atractivo turístico o producto turístico. Entonces, es el que me va a decir si esto es una alternativa única o podemos plantear dos alternativas de solución. Ok. Después tenemos algunos requerimientos técnicos, institucionales y normativos. Obviamente hay ciertas, por ejemplo, el tema del saneamiento físico legal, lo hemos hablado, que muchas veces todos los recursos que se encuentran, los accesos antes del recurso turístico no son públicos, son privados. Sustento de factibilidad de servicios, también nos encontramos con zonas donde no hay agua, no hay electricidad, no hay desagüe, tenemos que utilizar tecnologías alternas como paneles solares, etcétera, usar tanques, que por ejemplo nos ha tocado trabajar en 7 parques naturales y en ellos hemos tenido que diseñar muchas de estas tecnologías alternativas y que obviamente sean amigables estéticamente para no romper con el paisaje. Certificación de parámetros urbanísticos en algunos casos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros. Ok. Una vez me comentaron y me dijeron, ¿y podemos trabajar en Plaza de Armas? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué podemos reestructurar o remodelar una Plaza de Armas como un recurso turístico o hacer, digamos, hacer una recuperación de las calles que están aledañas en una ciudad? Mire, generalmente esos proyectos de Plaza de Armas, vías alternas, etcétera, son proyectos de desarrollo urbano. Pero si la ciudad como ciudad está en el inventario, vamos a poner el caso Pisac, por ejemplo, como un pueblo que está en el inventario turístico, ahí sí se puede trabajar a la Plaza de Armas o de repente esa área de la Plaza de Armas como la de Arequipa u otras ya está inscrita como recurso turístico. Entonces ahí sí podemos intervenir Plaza de Armas y vías. El tema de las iglesias, pero las iglesias también se puede trabajar, pero solamente como son privadas,
el tema de iluminación, señalética, paneles interpretativos, pero de la iglesia para adentro obviamente no se podría trabajar. Yo he trabajado en alguna oportunidad algún tema con las iglesias, pero más por cultura, y obviamente con un convenio muy específico entre, básicamente LURE, fue la que nos tocó trabajar, entre, digamos, la congregación con el Ministerio de Cultura. Ok, entonces sigamos, vamos a ver entonces lo que corresponde a formulación y evaluación. Ok, tenemos que plantear el horizonte de evaluación y ahí obviamente hay que plantear y hay que sustentar técnicamente. Generalmente los proyectos de turismo no son de tan larga data como los proyectos ambientales, ¿no? Generalmente son de 10 años el funcionamiento, pero de 2 a 3 años en la ejecución. ¿De qué depende que sea 1, 2 o 3? Depende mucho de si tenemos un recurso natural o un recurso cultural. Si tenemos un recurso cultural y tenemos que desarrollar alguna investigación o algún tipo de actividad de conservación, y obviamente eso nos va a alargar el periodo, definitivamente eso podría llegar a 3 años. Entonces, por eso todo se tiene que justificar. Luego pasamos al estudio de mercado. En el estudio de mercado, lo primerito que tenemos que plantear es siempre quién es el servicio público o la cartera de servicios. Obviamente en este caso es el servicio turístico público. ¿Okay? Los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda. Obviamente ahí habrá que definir, ¿no es cierto?, si vamos a trabajar con qué data histórica vamos a trabajar, si vamos a trabajar con encuesta, vamos a trabajar con el perfil del turista, vamos a trabajar básicamente con qué tipo de información en la que vamos a trabajar. Para eso, obviamente, planteamos los parámetros y los supuestos. De ahí ya nos vamos, obviamente, al análisis de la demanda. ¿Ok? Y ahí básicamente tenemos digamos, para los casos que no se cuenta con información del recurso, proyección de la demanda referencial, ahí tenemos, hay 2 casos en general, ¿ok? Para aquellos casos en los que se cuenta con información y para aquellos casos donde no se cuenta con información. ¿Okay? ¿A qué se refiere ello, no? Primero que nada, hay que diferenciar la situación sin proyecto de la situación con proyecto. Eso hay que tenerlo bien claro. Una es la situación sin proyecto actual y la otra es con proyecto. Cuando hablamos de que la demanda se tiene información de la demanda, cuando tenemos boleterías, cuando tenemos registros de, digamos, por ejemplo, Machu Picchu tiene registro del número de visitantes. Entonces ahí es sencillo, es simplemente yo proyecto mi data histórica de sin proyecto y ¡pum!, la proyecto al futuro a través de una regresión lineal simple o a través de algún método econométrico o estadístico. No hay ningún problema. Eso es, digamos, el más sencillo. Cuando tengo información estadística de ingresos, de llegadas, arribos, que depende también, ¿no? Puedo tenerla por tipo de turista, puedo tener usuario cultural, a veces tengo niños, tengo mucha información. Pero esa no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos los recursos a veces no tienen información, es decir, no hay boletería. Simplemente ese recurso, la gente entra, lleva los autos y no hay cómo obtener esta información de la demanda. Entonces, para esos casos hay que hacer encuestas. Por eso es que aparece aquí en la tabla, me parece, aquí factores de demanda potencial y efectiva, aparecen unos ratios, ¿okay? Que son los ratios que uno tiene que levantar de las encuestas. Solamente en el caso que intervengamos recursos turísticos donde no haya información, ¿okay? Ahí sí hay que levantar encuesta, tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto, ¿okay? Esa es una encuesta, en realidad cuando la iniciamos dijimos que eran 2 encuestas. La encuesta sin proyecto y la encuesta con proyecto. Pero también no se olviden que tenemos hasta 3 tipos de beneficiarios.
turista nacional, turista extranjero, excursionista. Entonces teníamos encuesta sin proyecto, turista nacional, encuesta sin proyecto, turista extranjero, encuesta y sin proyecto, excursionista, y lo mismo para los con proyecto. Entonces eso nos hacían 6 encuestas. Si tomamos una ratio de 5% de margen de error, o vamos a ponernos 10% de margen de error, tenemos 100 encuestas por cada una. O sea, pero como son 6 encuestas, son 600 encuestas que levantar. Si tomáramos un nivel de riesgo de 5%, nos salen 385 encuestas. Lo que, por ejemplo, a mí me tocó hacer en Machu Picchu, cuando les comento que hicimos el proyecto del centro de visitantes. Entonces teníamos 400 por 6, son 2.400 encuestas. No es un trabajo tan sencillo levantar menos a turistas, un trabajo muy, digamos, de detalle para llegar a hacer estas encuestas. Pero ya en la práctica lo que hemos hecho es que a una misma encuesta, ¿okay? Se le divide en 2 partes. Una parte sin proyecto y la otra parte con proyecto. Con eso achicamos el número de encuestas y podemos tener solamente 300. Pero ahí también hay salvedades que decía un poco la guía, ¿no? Y es la demanda sin proyecto, tú la tienes que ver obviamente en el recurso turístico, ¿sí? Donde están recibiendo los servicios. Entonces ahí te vas pues tú a Siyustani, ¿no? Te vas de repente a la isla Takil, te vas al lago Titicaca, ahí a la parte del puerto. Pero la con proyecto, tú la tienes que hacer a otro actor que tenga la potencialidad de ir, que no necesariamente está en el recurso, porque si no así sesgas la encuesta. Entonces ahí sí se nos complicaba un poco más la situación, porque esa encuesta generalmente no se toma en el mismo recurso, sino se toma en el centro soporte. Es decir, estamos hablando de que si el recurso es Siyustani, entonces el centro soporte corresponde a, por ejemplo, Puno o Juliaca, no sé, donde identifiquemos el centro soporte. Entonces, eso hace que sí necesitemos 2 encuestas, una para sin proyecto y una para con proyecto, y obviamente para los diferentes tipos de visitante. Eso para entender un poco toda esta construcción de tablas que sí tenemos que desarrollar en la demanda sin proyecto y con proyecto. Vámonos a ver el análisis de oferta, ¿ok? En el análisis de oferta, sí es muy importante la metodología de la capacidad de carga, que es una metodología que en realidad tiene su origen en las áreas naturales protegidas, pero que el sector ambiente, el sector de turismo acuñó de una manera muy propia, que básicamente lo que nos define es una capacidad de carga física y una capacidad de carga efectiva. Obviamente para la capacidad de carga física es como definir el aforo del recurso, y para la capacidad de carga efectiva hay que definirla por una capacidad de manejo, y obviamente después también tenemos ya esa capacidad de carga efectiva. Eso es importante, por eso es que aquí, si se fijan en el análisis de oferta, me dice, ¿no?, cuál es el área total para la visita en metros cuadrados, cuál es el área ocupada por una persona, el número de horas disponible de la visita, el número de horas necesarias para la visita, y obviamente capacidad de manejo para yo poder hallar la capacidad de carga efectiva. Sí, eso en el fondo, a pesar de que ya estamos aquí en formulación, eso sigue siendo diagnóstico. Y ahí también me pide la ficha de escribir los factores de producción que determinan la oferta actual, ¿no es cierto? También, y señalar las fuentes de información empleadas. No se olviden, aquí también hay trabajo de campo, porque la capacidad de manejo, por ejemplo, si yo voy a reducir por un tema de brillo solar, de lluvias, de estado de erodabilidad, de estado de pendiente, yo tengo que hacer trabajo de campo en el sendero. No puedo, ¿cómo voy a definir esa capacidad de manejo si yo no he visitado el recurso y no he determinado cuáles son los factores que me condicionan la visita? ¿Cómo puedo decir yo, por ejemplo, si el personal que atiende tiene mala capacidad de manejo de conflictos, tiene mala conocimiento del recurso, si es que no he hecho una entrevista? Entonces, muchos de los parámetros para definir la capacidad de manejo salen del trabajo de campo y de las entrevistas a los actores que trabajan en el recurso.
Por eso es importante. Esto, claro, aquí en la ficha yo sé que aparece ahí una celda, ¿no? A capacidad de manejo, aparece como que una única celda. Pero esa capacidad de manejo, aquí hay una hoja, me parece, ahí aparece la hojita. Puedes irte a la hojita que aparece aquí en la ficha. Y ahí, si se dan cuenta, ahí está explicada la metodología de cómo determinar la capacidad de carga física, la capacidad de manejo y la capacidad de carga efectiva. Esto es súper resumido. Ok, un abrazo fuerte, como siempre les digo, aprendamos a hacer proyectos, haciendo proyectos. El sector de turismo necesita toda nuestra energía y mucha inversión para resurgir de este enorme que tenemos con el COVID. Y realmente necesitamos también incorporar esta variable dentro de nuestros diagnósticos. Así que mucha fuerza al sector y nos estamos viendo en la próxima Masterclass. Un abrazo, un beso fuerte a todos ustedes. Cuídense mucho.